Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué le parece si lo leemos otra vez? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti, oh Dios, en esta preciosa mañana, honrándote, dándote gloria, Padre, porque tú eres bueno, eres maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús nos presentamos ante ti en este momento. Y ahora que hemos leído tu santa palabra, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, que nos ayude, Señor, con esta palabra, y que cada uno de nosotros en este día pueda recibir una bendición grande, revestida, apretada en su regazo, que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria, y te pedimos que estés con nosotros, que no te vayas de este lugar, que te quedes en medio nuestro. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos decimos amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Hablando de la misericordia, vamos a enfocarnos, hermano, en uno de los atributos, ¿verdad?, del Señor Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Jesucristo, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, las cosas que más miramos de Dios es su omnipotencia. A veces nosotros, ¿verdad?, nos concentramos más en su grandeza, en su poder. Nos concentramos, ¿verdad?, en la autoridad, ¿verdad?, y en que Él, pues todo lo puede. El Señor todo lo puede, el Señor es poderoso. ¿Cuántos saben que Él es poderoso? Amén. También le agradecemos siempre al Señor por todo lo que Él nos da, por habernos sanado de las enfermedades, por habernos ayudado con nuestras deudas, por habernos restaurado en nuestras familias y muchas otras cosas más en nuestra vida personal. Pero a veces, hermano, le restamos un poquito de importancia a uno de los atributos más preciosos, digo yo, ¿verdad?, del Señor, y es la misericordia. Cuando hablamos de la misericordia, a veces, ¿verdad?, eso se nos pasa por alto, se nos olvida. A veces como que no le prestamos tanta atención a ese tipo de cosas o a ese atributo en especial, ¿sí? A veces solo le agradecemos a Dios, ¿verdad?, porque hemos recibido grandes cosas del Señor, y nos damos cuenta que todo lo que hemos recibido, todo lo que nosotros tenemos el día de hoy, no es sino por su misericordia. Dígale que está a su lado: lo que yo tengo es por la misericordia del Señor. En el Salmo 103 y el verso número 8, la palabra del Señor, pues ya miró que dice que Él es clemente y misericordioso. Amén. Clemente y misericordioso, dos conceptos muy diferentes, dos cosas muy distintas, ¿verdad? Cuando hablamos de la misericordia y la clemencia, si nosotros habláramos, ¿verdad?, de qué es la misericordia o qué es la clemencia, vamos a hablar de la clemencia. Clemente dice la Escritura, ¿sí? Y es, hermano, en sí, la palabra clemente quiere decir compadecerse de la imposibilidad de la otra persona. Amén. Cuando usted mira la imposibilidad de otra persona, entonces usted usa la clemencia, usted se vuelve clemente para aquellas personas que están en una situación en donde ellos están imposibilitados para poder hacer algo por sí mismos. Y un ejemplo lo miraron hace un momento en los testimonios que nuestra hermana Lulú presentó, ¿verdad?, acerca de este joven. Cuando usted mira entonces, ¿verdad?, esto, a veces nos sentimos impotentes, no sabemos cómo, ¿verdad?, poder hacer para suplir alguna necesidad, al mirar la imposibilidad que una persona tiene, ¿verdad?, para, hermano, comprender su situación tan negativa que esa persona tiene. Y también tenemos la misericordia. La misericordia es perdonar las faltas o errores, ¿verdad?, de los demás, aunque esas personas no lo merezcan. Aleluya. Amén. ¿Cuántos de ustedes merecían que Dios les hubiera perdonado sus pecados? Amén, ¿verdad? Ni siquiera, ¿verdad?, teníamos la más mínima o remota posibilidad
de que Dios se hubiese, ¿verdad?, sentido obligado a perdonarnos nuestras faltas y nuestros errores, pero le damos gracias a Dios que como Dios es misericordioso, nos perdonó en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Denle unas palmas a Dios. Amén. Cuando miramos este salmo, también nos dice que Él es lento para la ira y grande en la misericordia. Amén. Qué bueno es nuestro Señor. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios, verdad, no ha hecho algo contra nosotros? ¿Por qué no ha hecho algo contra nosotros si nosotros, verdad, cada día le ofendemos? El mundo cada día le lastima, le hace daño. Cada día, hermano, se vuelve rebelde contra Dios. ¿Nunca se ha preguntado por qué Dios, hermano, no hace nada contra nosotros? ¿Por qué Dios no hace nada contra el mundo en el que vivimos? Pues si se hiciera esa pregunta, la única respuesta sería, es porque Dios es misericordioso y Él es lento para la ira. Aleluya. Él es clemente. Él, hermano, dice la Escritura, ¿verdad?, que Él es lento para la ira y es muy grande en su misericordia. Y vamos a estar mirando esas cosas. Si no lo hacemos hoy, pues lo haremos el día, ¿verdad?, de mañana. Y cuando, perdón, el día miércoles, ¿sí? Y cuando nosotros, ¿verdad?, hablamos de nuestros actos, ¿verdad?, hablamos de las cosas que hacemos, como ya lo dijimos, pues no podemos sino decir gracias, Señor, por esa gran misericordia que tú has tenido para con cada uno de nosotros, ¿sí? Hay una historia que nos cuenta acerca de aquel hombre llamado Napoleón. ¿Cuántos recuerdan en la historia ese hombre, verdad? Napoleón, una persona, un guerrero, una persona que se dedicaba a conquistar, un conquistador. Dice que él condenó a muerte a uno de sus soldados por haber cometido 2 veces la misma falta, ¿sí? Él decidió condenarlo porque aquel hombre había cometido la misma falta 2 veces. Pero resulta que llegó la madre del soldado, ¿verdad?, y se presentó delante de Napoleón pidiendo misericordia para su hijo. Y Napoleón le dijo, su hijo ha cometido la falta 2 veces y la justicia exige que sea castigado. Y la madre respondió, por eso no clamo por justicia, dijo ella, sino por misericordia. Napoleón le respondió, señora, su hijo no merece misericordia. Pero ella le respondió, lo sé, Señor, yo sé que él es culpable. Si la mereciera, pues no sería misericordia. El emperador Napoleón, impresionado, le dijo entonces, seré clemente con él. Y lo soltó. Dios ha sido misericordioso con nosotros, amén. Y muy clemente para ayudarnos a nosotros a salir de nuestra condición pecaminosa. Porque aunque no querramos, cada día, ¿verdad?, cometemos faltas, cometemos errores. Cada día tenemos tropezones en nuestra vida. No queremos nosotros hacerlo, no queremos nosotros caer en estas cosas, pero muchas veces, ¿verdad?, cometemos esos errores. Pero gracias a Dios que nuestro Señor es clemente para con nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la clemencia del Señor? ¿Sí? Vamos a hablar de una historia bíblica, ¿verdad?, que nos cuenta acerca de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para con el pecador. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo número 8. El Evangelio según San Juan, en el capítulo número 8, vamos a encontrar una historia muy conocida, pero quiero que ponga usted mucha atención. En el versículo número 13 en adelante dice la Escritura, entonces los escribas y los fariseos, ¿ya lo tienen todo? En San Juan capítulo número 8, verso 3, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, dice, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo,
El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. ¿Era culpable la mujer? Sí. Había sido encontrada en el acto mismo del adulterio, dice la palabra de Dios. Amén. Así que sí era culpable. La mujer estaba arrepentida. Alguno de ustedes en la lección que ya hemos leído se dio cuenta de su arrepentimiento. La mujer estaba arrepentida, estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo la misericordia de Dios. No, aparentemente la mujer no mostraba ninguna señal, ¿verdad?, de arrepentimiento. En la mujer no había en ese momento una palabra de piedad o algo, ¿verdad?, que la Biblia nos indique que esta mujer estaba arrepentida. ¿Podía Jesús apedrear a esa mujer por su pecado? Aleluya. Claro que él podía apedrearla, porque la Biblia dice que le dijo a los que estaban allí: el que esté limpio de pecado, que le arroje la primera piedra, ¿sí o no? Ahora, todos los que estaban allí eran culpables también de juicio, ¿verdad que sí? Porque todos eran pecadores. Si usted y yo hubiéramos estado allí, éramos culpables de juicio. También nosotros podríamos haber recibido una pedrada. Gracias a Dios que no estábamos en ese momento, ¿verdad? Pero Jesús no. La Biblia dice que Jesucristo era puro y sin mancha. Así que él sí podía apedrear a aquella mujer. Él sí podía castigar a aquella mujer justamente por su pecado. Él podía haber tomado la decisión de haberle dicho a aquella mujer una palabra, verdad, triste, lamentable y dura. Pero la Biblia dice que Jesús no lo hizo, ¿sí? Sino que en vez de hacer algo como esta, en vez de tirar una piedra, en vez de decir una palabra ofensiva, en vez de hacer algo difícil para ella, él tuvo un acto de clemencia y misericordia para aquella mujer. Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál es el propósito de Jesús para todo aquel hermano que recibe de su misericordia? Pues que no volvamos al mismo pecado, que no caigamos en el mismo error, que no volvamos a tropezar con la misma piedra. Ese es el propósito, ¿verdad?, del llamado de Jesús para todos aquellos que han conocido su gran misericordia. Amén. Así que en esta mañana yo quiero que todos ustedes pongan mucha atención al llamado de Dios, ¿verdad?, para que nosotros aprendamos acerca de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Romanos capítulo número 2. Bueno, vamos a ir a segunda de Pedro, perdón. Vaya a segunda de Pedro, capítulo número 2. No, capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Y vamos a leer un pasaje de la Escritura, aleluya. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 3 y el verso número 9. Y él dice algo en su palabra, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice. Cuando nosotros miramos, ¿verdad?, a la mujer que estaba en el acto de adulterio, ya lo dijimos, ¿verdad?, la respuesta de Jesús fue maravillosa, fue una respuesta de perdón, de misericordia, de clemencia. Vete, no peques más, ¿sí? Y esa muestra de misericordia que recibe esta mujer, ¿sí?, tuvo que haber llevado a esta mujer al arrepentimiento o a tener un verdadero cambio de vida.
cuando el Señor enfrenta el pecado de nosotros, los que hemos hecho lo malo delante de Dios, es su misericordia, es, hermano, su clemencia, hermano, la que nos hace a nosotros reaccionar y darnos cuenta de que merecíamos, ¿verdad?, el castigo. Merecíamos haber recibido el castigo de parte de Dios. Y muchos de nosotros pensábamos que no íbamos a poder, hermano, recibir el perdón de Dios porque éramos muy malos. ¿Cuántos eran muy malos? Amén. Dijo el apóstol, yo soy el primero, ¿verdad? Cuando nosotros miramos la maldad, yo creo que aquí ninguno estaba, hermano, libre de esa condenación, ¿sí? Cuando nosotros miramos, ¿verdad?, lo que sucede, ¿verdad?, en el mundo en el que vivimos, las cosas que pasan en nuestro diario vivir, encontramos a mucha gente que, hermano, todavía no ha reconocido al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador, que aún siguen, hermano, en esa carrera de pecado, de maldad. Saben que el Señor viene, saben que el Señor murió en la cruz, saben que Él perdonó nuestros pecados, pero no queremos abrir nuestro corazón, ¿sí? No queremos pedirle perdón a Dios por nuestras faltas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando esto no sucede, Dios sigue esperando que el pecador, dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3, sigue esperando que el pecador se arrepienta. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es misericordia. Dios retarda su venida porque Él está esperando que todos entendamos que necesitamos el perdón de Dios de nuestros pecados. Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor, verdad, por esa paciencia? Porque si no fuera por esa paciencia, ¿quién sabe dónde estaríamos, verdad, el día de hoy? Nosotros, los que vivimos en este mundo, a lo mejor el mundo ya ni existiera, porque, hermano, es muy difícil vivir en un mundo, en una humanidad que cada día hace lo malo delante de la presencia del Señor. Aleluya. Y Dios quiere, a través de Cristo, hermano, que más pecadores se arrepientan. Aleluya. Que más gente con problemas, hermano, como los homosexuales se arrepientan, que más prostitutas se arrepientan, que más homicidas se arrepientan, que más pandilleros se arrepientan, que más personas, hermano, que andan en las calles se arrepientan, que más gente religiosa sea salva. O sea, Dios está esperando que todas esas personas reconozcan que la misericordia de Dios aún está extendida, hermanos, sobre este mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que, hermano, todos vengan a su presencia, que todos sean libres de la condenación, que todos puedan ser librados de ese castigo eterno que solo fue preparado para el diablo y sus ángeles y aquellos que le siguen. Aleluya. Esa es la misericordia de Dios. Que a pesar, hermano, de la maldad que existe en este mundo, de la maldad que las personas tienen, de la maldad, hermano, que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo, que Él nos permita, nos dé la oportunidad de un día vivir, hermano, en su gloria, en su reino, allá en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? O sea, cuando usted y yo entendemos esa misericordia, hermano, no merecíamos llegar tan lejos. No merecíamos tener tales promesas. No merecíamos tener tanta clemencia y misericordia. Pero dice su palabra que a Dios le plació en Cristo Jesús perdonar nuestras faltas y nuestros pecados para llevarnos al reino de los cielos. Denle la gloria al Señor Jesús. Hermano, que ha sido en alguna ocasión, hermano, ¿cómo podremos decir? Ha sido el sujeto de una situación muy difícil. Nosotros oímos todos los días, ¿verdad?, en las noticias, que una persona, ¿verdad?, por alguna razón su carro se volteó, ¿verdad?, se hizo pedazos, pero él salió ileso. Algunas cuantas raspadas o algunos cuantos rasguños, pero en sí salió ileso.
Hemos oído de personas, hermano, que han sido atacadas, hermano, por algún asalto. Hubo armas de fuego, dispararon balas, pero sin embargo salieron ilesos de esa situación, ¿verdad que sí? Algunas otras, ¿verdad? Hemos visto personas sobrevivientes de alguna situación difícil, y a veces cuando, ¿verdad?, les preguntan a esas personas, muchos de ellos dicen: oh, es que estaba de suerte ese día, andaba de suerte. Pero cuando nosotros miramos las cosas, nos damos cuenta que no estaban de suerte. Lo que sucedía es que la misericordia de Dios les está dando una segunda oportunidad. Amén. Amén. ¿A cuántos no les estará dando el Señor el día de hoy una oportunidad más? ¿A cuántos no les estará dando Dios, hermano, en este día una oportunidad más? No es un asunto de suerte, es que la misericordia de Dios está extendida y Dios está esperando que reconozcamos esa misericordia para que vengamos, hermano, arrepentidos ante la presencia del Señor Jesucristo. Tenemos que estar muy listos, hermano, para dar la respuesta, ¿verdad?, necesaria al llamado de Dios, al arrepentimiento. Tenemos que entender que Dios, a través de su santa palabra, nos está haciendo el llamado continuo para que nosotros pidamos perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros, hermano, pecados, y de esa manera poder recibir la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el libro de Lucas, vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, vamos a contar otra historia. En el capítulo número 17 se nos cuenta una historia, una tremenda historia. Ahí está. Lo tenemos, verso 11. 17:11 del Evangelio según San Lucas. Y dice la palabra de Dios esto: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Diga conmigo: 10 hombres leprosos. 10 hombres leprosos. Oiga eso. Y alzaron la voz, verso 13, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 10 leprosos que se presentaron delante del Señor llegaron pidiendo misericordia. ¿Sí o no? ¿Sí? Tenían un problema, tenían, ¿verdad?, una situación difícil sobre su piel. Había una enfermedad letal, estaban, ¿verdad?, muriendo cada día. Y es una enfermedad pues muy horrible, una enfermedad muy fea. Pero lo curioso, hermano, de esto es que la Biblia dice que el pecado es muy similar a la lepra. Dígale que está a su lado: el pecado es muy similar a la lepra. Empieza a corromper la carne, la lepra corrompe la carne, la empieza, ¿verdad?, a deteriorar, a matar, se dice, mata la piel. Empieza a hacer que salgan grandes llagas, ¿verdad?, sobre la piel. Y lógico que el olor, ¿verdad?, que despide una persona en esa condición, pues es muy horrible. Es carne muerta, ¿verdad?, en la persona. Así que es una enfermedad que a nadie le gustaría, ¿verdad?, que ni por un momento tener. Pero la Biblia dice que aquellas personas, al reconocer su falta, al reconocer, ¿verdad?, su problema, su necesidad, clamaron a Jesús, le gritaron a Cristo que por favor les ayudara. Y el Señor Jesús responde a la petición de aquellos 10 leprosos y los envía para que se presenten en el templo. Pero dice la Escritura que conforme ellos van a cumplir el mandato, ¿verdad?, que Cristo les menciona,
dice que empezaron a notar por el camino que su carne empezó a limpiarse. Sucedió el milagro. Empezó, hermano, a salir, hermano, ¿cómo se dice? La piel limpia. Empezaron, ¿verdad?, a notar que su carne empezó a cambiar. Ellos estaban recibiendo el milagro y la sanidad por el cual clamaron al Señor Jesucristo. Pero resulta, dice la Escritura, que de aquel grupo de 10 personas que estaban mirando, hermano, la misericordia, el amor, la sanidad de Dios en su persona, solo uno de ellos se devolvió. Solo uno de ellos reconoció que, hermano, se necesitaba dar gracias por el milagro tan grande que estaba recibiendo en su persona. Y dice la palabra de Dios que cuando él viene a Jesús, él viene para, ¿verdad?, darle gracias a Cristo. Cristo pregunta, ¿y los otros 9 dónde están? Aleluya. Hay mucha gente que recibe de parte de Dios muchas misericordias, porque la palabra de Dios dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Dígale que está a su lado, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Usted se levantó hoy, aunque usted no lo sepa o aunque no se haya dado cuenta, hermano, hoy se levantó con una misericordia de parte de Dios. Usted está aquí porque Dios tuvo misericordia en esta mañana de nosotros. A su nombre sea la gloria. Pero alguno de nosotros este día le ha dicho al Señor, gracias por esa misericordia. Gracias por dejarme, Señor, abrir mis ojos en este día. Gracias por haberme dado, ¿verdad?, la vida, la misericordia para mis hijos, para mi esposo, mi esposa, para mi familia, para los que viven bajo mi techo. A veces esas cosas las damos por sentada. Es como si fuera algo, ¿verdad?, que yo recibo cada día y pues gloria a Dios y se acabó, amén. Pero cuando miramos, ¿verdad?, lo que hizo este hombre, el samaritano, nos enseña, ¿verdad?, que es necesario que reconozcamos cuánta misericordia existe del Señor y cuánta, hermano, gloria deberíamos nosotros brindarle a Dios por las cosas que Él hace en la vida nuestra. Amén. No suceden por suceder. Dios tiene todo planeado en sus manos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Pero aún así Cristo le pregunta, ¿qué no fueron 10 los que se fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Sí? Y aquellos, ¿verdad?, que no volvieron, ¿verdad?, damos por sentado que, hermanos, se olvidaron de Cristo, se olvidaron, hermano, de lo que Dios había hecho con ellos, siguieron su vida como si nunca hubiesen sido leprosos. Hay gente, hermano, que no entiende la misericordia de Dios, que no comprende lo maravilloso de la misericordia del Señor, la clemencia que Dios tiene con nosotros, que recibimos sus bondades, recibimos sus misericordias, recibimos, hermano, su clemencia, pero aún así seguimos renuentes ante la presencia de Dios. ¿Cuántas obras de la misericordia de Dios hemos recibido cada día y a veces no las agradecemos? Continuamente estamos experimentando en nuestras vidas la misericordia de nuestro Dios y su clemencia y, hermano, las pasamos por alto. Bendito sea el Señor. Amén. En el Salmo 32:10, vamos al Salmo 32:10, aleluya. Dice algo muy bonito. En el Salmo 32:10, mire lo que dice. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Así dice su palabra. Amén. ¿Cuántos esperan en el Señor? Amén. ¿Cuántos esperan en el Señor? Amén. La misericordia nos rodea. En el verso número 10, lo puede leer del capítulo del Salmo 32, verso 10, dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará
le rodea, perdón, la misericordia. Bendito sea el Señor, amén. Amén. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, nosotros somos bendecidos. Amén. ¿Sí? Con el simple hecho, hermano, de creer en el Señor Jesucristo, de haberle abierto nuestro corazón, de haberle pedido que nos hiciera parte de su reino, hermano, la misericordia de Dios se extendió sobre nosotros. Usted puede caminar tranquilo el día de hoy, puede irse bendecido a su casa, puede llegar a su hogar feliz y contento, porque sabe que la misericordia de Dios está sobre su vida. Amén, amén. Y si está sobre su vida, está sobre también aquellos que están cerca de usted. Aleluya. La misericordia de Dios es maravillosa. Experimentamos, hermano, lo glorioso de esa misericordia, hermano, de la provisión que tiene en lo material, la protección que Él nos da en aquellas cosas, hermano, que no entendemos. Aleluya. Por eso, cada día debemos aprender. 9 de aquellos que recibieron, hermano, aquella sanidad no volvieron. Aquellos se les olvidó, hermano, el milagro, se les olvidó su condición, se les olvidó lo que eran, se les olvidó lo que, hermano, estaban sufriendo, se les olvidó lo que, hermano, habían padecido y los años que habían vivido de esa manera. Pero uno sí se acordó que si no hubiera sido por el Señor Jesucristo, quién sabe en dónde estuviera. Amén. ¿Por qué nosotros venimos, hermano, a la casa del Señor? ¿Por qué es que nosotros, dicen muchos, perdemos nuestro tiempo aquí en la iglesia? ¿Por qué muchos venimos, hermano, a la congregación y nos sentimos tan contentos en este lugar? Porque no se nos olvida en dónde nos encontró el Señor. ¿Se acuerda quiénes éramos nosotros? ¿Se acuerda cómo andábamos nosotros? ¿Se acuerda, hermano, en dónde nos encontró el Señor? Estábamos muertos, dice su palabra, en nuestros delitos y pecados, pero de allí el Señor nos levantó. Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos alcanzó en ese lugar. Si no hubiera sido por Él, ¿cómo estaríamos el día de hoy? Tal vez muchos ya no viviéramos, o viviéramos debajo de algún puente, o por ahí en una casa de campaña en la calle, o tal vez nuestro hogar estuviera destruido, o nuestras familias estuvieran perdidas. Aleluya. ¿Ah? Pero gracias a Dios que tuvo misericordia y clemencia de nosotros y nos perdonó, hermano, cuando estábamos en esa condición y nos trajo a su redil. Hoy somos ovejas de su prado, dice su palabra. Denle la honra y la gloria al Señor. Vamos a ir, hermano, a Hebreos capítulo número 10. Vamos a ir terminando ya. En el libro de Hebreos, vamos a ir al final casi ahí de la palabra. Y dice la escritura en Hebreos en el capítulo 10, verso 26 y 27. Aleluya. Dice algo muy importante. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrible expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Muchos de nosotros vivimos con una horrenda expectación de juicio sobre nuestras vidas, ¿verdad? Pensando en que tal vez, ¿verdad?, Dios no tenga misericordia de nuestras vidas, o que hagamos algo que nos traiga o nos acarríe problemas, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Pero nosotros sabemos que la bondad de Dios está sobre nosotros, ¿sí? Cuando el Señor nos dice que no pequemos más, es porque, hermano, cuando usted no ha entendido la misericordia de Dios, mire, el Señor Jesús nos perdonó, amén. Y una de las cosas que Él quiere es que no volvamos a pecar, porque si nosotros seguimos pecando en este camino, ya no hay otro sacrificio,
Ya no hay otro acto de misericordia que Dios vaya a hacer para perdonarnos los nuevos pecados que hemos hecho después de haber conocido a Cristo. Ya no hay una manera de librarnos, hermano, del tormento, del sacrificio o de la, ¿cómo se dice?, de la parte final, hermano, de nuestra vida al no creer en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ya no hay otro sacrificio, solo queda una horrenda expectación de fuego, dice la palabra, si no entendemos la misericordia. Así que Dios nos pide no pequen más. ¿Por qué? Porque ya no hay otro sacrificio. Y también porque cada vez que nosotros pecamos, la Biblia dice que cuando nosotros, ¿verdad?, nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios tomó ese pecado, lo arrojó al fondo del mar y nunca más se va a volver a acordar de él. Amén. Pero si nosotros seguimos pecando, es como si le estuviéramos diciendo todos los días a Dios en su presencia: sigo siendo un pecador. ¿Sí? Es como si le estuviéramos recordando a Dios que seguimos siendo, hermano, personas que nos deleitamos en el pecado. Y eso lo único que acarreará será que una destitución, será de nuevo un rechazo, porque Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Por eso es importante entender el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros nos mantengamos libres de esa contaminación llamada pecado, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, sabemos que el pecado, hermano, está afectando la vida de nosotros o quiere venir a tocar la puerta de nuestro corazón, tenemos que acordarnos de su misericordia. Fuimos perdonados no porque nosotros nos arrepentimos, no porque nosotros hayamos sido buenos, no porque nosotros merecíamos tal, hermano, perdón, sino porque a Dios le plació, hermano, que Cristo Jesús llegara a la puerta de nuestro corazón. Porque si no hubiera sido porque Él viene a nosotros, nosotros jamás hubiéramos encontrado la puerta. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dígale que está a su lado: yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Estábamos muertos. Amén. Usted estaba muerto, yo estaba muerto. Y un muerto no puede encontrar una puerta. Un muerto no puede salirse del cajón. Pero vino el Señor Jesucristo y así como llamó a Lázaro de la tumba, así nos llamó a nosotros también a su redil, aleluya, a su misericordia. Así nos levantó de la tumba. Aquellos muertos recobraron vida. ¿Se recuerda lo que dijeron en la escuela dominical cuando Dios le pide al profeta que se le vuelva la vida a los huesos? Amén. O sea, éramos unos huesos secos. Ahora ya estamos gorditos, ¿verdad que sí? Aleluya, ya no estamos secos, ¿verdad? Los huesos secos, dice, yo creo que cuando el profeta llega y mira los huesos y Dios le dice, profetiza sobre ellos, yo creo que el profeta se quedó, ¿verdad? Que no sabía qué pensar. ¿Vivirán esos huesos? Dijo, ¿verdad? Lo mismo el Señor, ¿verdad? Me imagino que ha de haber dicho, ¿vivirán esos muertos? Claro que van a vivir esos muertos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios cubrió multitud de pecados en cada uno de nosotros. Nos dio la redención. ¡Qué gloria al Señor Jesús! Esa es la misericordia. La misericordia de Dios es pasar por alto nuestros errores, nuestras faltas. Es haber pasado por alto, hermano, todas aquellas cosas malas que hicimos, hermano, delante de la presencia de Dios. Eso es misericordia. Y clemencia, hermano, es que Dios no va a volver a tomar esas cosas para echarlas en cara, para decirnos a nosotros lo malo y lo perversos que fuimos. Por eso Dios nos pide, no pequen más. Por eso es que nuestra vida es distinta, nuestra vida es diferente, nuestra vida, hermano, es preciosa, aleluya. Vayamos al Salmo donde nosotros empezamos, Salmo 103, aleluya, vamos a terminar ya. Y el verso número 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Qué bueno es tener a un Dios tan maravilloso como nuestro Dios, amén. Amén. Qué bueno es que Dios
tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Por su misericordia, dice su palabra, no hemos sido consumidos, aleluya. A pesar, hermano, de nuestros caminos, la misericordia del Señor ha estado siempre, en cada amanecer, en cada anochecer, en cada levantar, en cada acostar, ha estado allí la gran misericordia del Señor sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Póngase de pie en esta preciosa mañana. Todo lo que el Señor quiere es que lo busquemos con un corazón dispuesto. Que nosotros aprendamos, hermano, la gran necesidad que tenemos, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. Y que todavía, el día de hoy, para los que no saben, todavía la misericordia del Señor está extendida, esperando que nosotros reconozcamos nuestra falta y nos arrepintamos de nuestro pecado delante de su presencia. Cierre sus ojos por un momento y vayamos a la presencia del Señor. Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por haber perdonado nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Gracias, Señor, por haberte olvidado, Señor, de aquellas cosas que nosotros hicimos mal delante de tu santa presencia. Gracias, Señor, por no haber tomado en cuenta mi pecado, Señor, y haberme rechazado o condenado por mi maldad. Gracias, Señor, por haberme enviado a tu Hijo Jesucristo para que muriese por mí en la cruz. Me he arrepentido de mi pecado. Te he pedido perdón, Señor, por mi falta. Me he reconocido, Señor, que si no fuese, Señor, por tu misericordia, ¿qué hubiese sido de mí? De mi casa, de mi familia, de mi hogar, de mis hijos, Señor. ¿Qué hubiese sido de mí? Por eso, Señor, es que venimos a este lugar y nos sentimos contentos. Estamos felices. Aquí en este lugar, Señor, nosotros sabemos, Padre, y te agradecemos porque tú has sido bueno con nosotros.